muchos, soy el doctor Líder Vito, como comentaba el doctor Álvarez. A partir de la fecha vamos a pasar las clases teóricas con mi persona y el doctor Líder. Vamos a abordar el capítulo de sangre, un capítulo al igual que el resto muy interesante y fundamental para el estudio de ciertas enfermedades hematológicas, ¿no? Bien, entonces vamos a ir iniciando el tema. Antes de hablar de lo que es fisiología del eritrocito, que es en realidad lo que vamos a ver hoy, vamos a recordar ciertas generalidades de sangre que ustedes deben conocer, que deben tener como conocimiento básico, ¿no? ¿Qué es la sangre? La sangre es un fluido, ¿no es cierto? Es un fluido, es un líquido, ¿no? Que circula a través de un aparato, ¿no? O un sistema, en este caso un sistema circulatorio. Y el sistema circulatorio está comprendido por el corazón, el sistema de vasos y venas, ¿no es cierto? Este fluido o líquido, ¿no? Está compuesto por diferentes partes, que lo vamos a ver en un momento. Pero hay términos, como decía el doctor Álvarez, que no están en el libro, ¿no? Por ejemplo, en este capítulo y en lo que es aparato circulatorio vamos a hablar de lo que es reología. Muy bien. ¿Qué es la reología? Es el estudio de las características mecánicas y funcionales de los líquidos, de cualquier líquido. Muy bien, es el estudio de las características mecánicas y funcionales de los líquidos. Eso es reología. En este capítulo tenemos que comprender un poco más, o vamos a ser más específicos en lo que es la hemorreología. Entonces, ¿qué significa hemorreología? ¿El estudio de qué? De las características físicas y funcionales de la sangre. Muy bien. Un líquido tiene diferentes propiedades, como por ejemplo la viscosidad, ¿no? Cualquier líquido tiene una viscosidad que debe compararse a la viscosidad estándar del agua. ¿Cuánto es la viscosidad del agua? 1.0, ¿cierto? Y la sangre va a tener su propia viscosidad, que lo vamos a ver posteriormente. Esta viscosidad le va a dar la característica de ser un líquido que vaya a fluir por los vasos arteriales, ¿no? Y venosos de forma libre o con cierta resistencia. ¿Muy bien? La sangre como tal, ¿no? Está dentro de lo que es el compartimiento intravascular en el organismo, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos la capacidad de poder extraer la sangre para analizarla. ¿Cómo está hablando? ¿Necesitamos? La sangre puede venir en diferentes tipos de presentaciones una vez que se extrae. No, puede venir en paquetes globulares, una extracción simple de sangre o el estudio, por ejemplo, de la sangre, ¿no? Para los diferentes análisis, que esto es lo que ustedes van a hacer en la parte práctica, ¿no? Probablemente algunos de ustedes sea la primera vez que vayan a extraer una muestra sanguínea, ¿cierto? Son los primeros pasos o acercamiento a ciertas técnicas o procedimientos médicos, ¿no? La sangre, ¿no? Generalmente cuando una vez se extrae y esta se deposita en un tubo de ensayo, ¿no? Viene de una forma homogénea, ¿no? Continua, como se ve en el esquema acá. Pero si ustedes, ¿no? Echan, ¿no? O aplican a esta sangre un anticoagulante como el citrato de sodio, ¿no? Como la heparina, que son anticoagulantes, muy bien, y dejamos reposar esta por más de 5 o 10 minutos, vamos a obtener esto, ¿no? Esta presentación, o similares a estas, ¿no? Esta, por ejemplo, es sangre coagulada y el resto que ven se llama suero. Muy bien. Este tipo de sangre que ven acá
es sangre, una muestra sanguínea sin anticoagular. Cuando dejan reposar esto, ¿no?, por 5 o 10 minutos, lo que se obtiene después de ese tiempo es sangre coagulada y lo que está encima es suero, ¿no? Van a revisar cuáles son las diferencias entre suero, plasma, ¿no?, para el día de mañana. Muy bien, no es lo mismo. ¿Cómo conocemos clásicamente nosotros el suero? El suero es lo que le ponen al paciente por vía intravenosa, ¿no? Este es un término mal aplicado, en realidad se conoce como solución, ¿no? Y suero es otra cosa. Muy bien, aquí tenemos suero y sangre coagulada. Pero si nosotros obtenemos esta muestra de sangre y aplicamos un anticoagulante, ¿no?, como el nitrato de sodio o la heparina, muy bien, podemos obtener esta división. Muy bien, en la profundidad la sangre se va a sedimentar. Muy bien, y lo que se va a sedimentar, ¿qué van a ser? Los elementos informes. Muy bien, esta se va a ver de un color rojo oscuro, como se ve acá, ¿no?, y queda en el fondo del recipiente o del tubo de ensayo. Lo que inmediatamente, no sé si logran ver acá, ¿no?, encima de la sangre de color rojo oscuro, tenemos una fina capa grisácea, ¿no?, que se ve en el esquema de acá, ¿no?, o una capa grisácea blanquecina. Lo del fondo son los glóbulos rojos. Lo que está encima, ¿no?, esta fina capa grisácea blanquecina, va a corresponder a los glóbulos blancos y a las plaquetas. Muy bien. Y todo lo que está encima de color amarillento, ¿qué va a ser? Plasma. Entonces, esos son los tres componentes, ¿no?, que se van a evidenciar las estrellas en la sangre que sea coagulada. Y aquí mismo ya podemos ir hablando, por ejemplo, de todo lo que está acá abajo, ¿no?, los elementos formes van a corresponder al porcentaje de elementos formes que tienen relación con el plasma. ¿Cómo se va a llamar a eso? Hematócrito. El hematócrito va a ser el porcentaje de elementos formes que existe en la sangre en relación al plasma. Muy bien. Ahora, acá vemos, por ejemplo, un estudio. ¿Qué tipo de estudio se llama esto? Esto se llama un frotis de sangre periférica. Muy bien. Y esto también lo vamos a hacer nosotros en el laboratorio. Van a obtener la muestra de sangre, van a obtener una gota de sangre de su muestra y la van a llevar al microscopio, como ven acá, ¿no? Y lo que nosotros vamos a ir a buscar son las características normales de los elementos formes de la sangre. Y aquí ya vamos viendo ciertos elementos formes, ¿no? En su gran mayoría van a ser los glóbulos rojos y, bueno, van a estar, ¿no?, en conjunto con los glóbulos blancos, con granulocitos, con monocitos, etc. El estudio de frotis de sangre periférica es fundamental en el abordaje de enfermedades hematológicas, muy bien, y también de otro tipo de enfermedades como las enfermedades autoinmunes o infecciosas. Mediante este estudio nosotros vamos a poder determinar, por ejemplo, las alteraciones morfológicas de los eritrocitos y de los otros tipos celulares. Muy bien. Pero antes de estudiar las alteraciones morfológicas de los eritrocitos y los otros tipos celulares, debemos conocer las características normales, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Muy bien. Entonces, como habíamos mencionado, la sangre va a tener dos componentes grandes: los elementos celulares y el plasma. Los elementos celulares van a estar compuestos de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas, ¿no? Y el plasma va a corresponder, sobre todo, en un 98% va a estar formado de agua. Y en el agua va a estar disuelto, ¿no?, o disperso lo que son iones, proteínas, ¿no?, nutrientes, ¿no?, hormonas, entre varios componentes. Hay que recalcar, como ustedes ya han debido ver en las anteriores clases, que existen compartimientos celulares, ¿no? Tenemos dos compartimientos celulares, el extracelular y el intracelular. El extracelular se divide en intravascular e intersticial. La composición del plasma, ¿no?, que es de líquido intravascular, va a ser similar a la composición, ¿no?, de líquido intersticial. ¿Bien? Por la diferencia de una
de un simple soluto, como cuál, las proteínas, ¿no? Las proteínas tienen un gran peso molecular y están cargadas negativamente, ¿no es cierto? Y estas permanecen en el espacio intravascular. Excepto de las proteínas, el resto tiene la misma composición entre el líquido intervascular y el líquido intersticial. Ciertas funciones de la sangre. A ver, ¿qué funciones tiene la sangre? Transporte de oxígeno. Ya, transporte de gases. ¿Qué más? Regulación de ácido base. Muy bien. Controla lo que es el pH, ¿no? El equilibrio ácido-base. Muy bien. ¿Qué más? La temperatura. Regula la temperatura. Muy bien. ¿Cuánto es la temperatura normal? 37 grados, ¿no? El promedio. ¿Qué más? ¿De qué más se encarga la sangre? Transporte de nutrientes. Ya, el transporte de nutrientes, ¿no? De moléculas orgánicas como la glucosa, las proteínas, ¿no? Además del transporte de moléculas orgánicas, hay moléculas inorgánicas, ¿no? Como el cloro, el fosfato, el citrato. ¿Qué más? ¿Para qué más la sangre? ¿Tendrá algo que ver con los desechos tóxicos? Sí, ¿no es cierto? El metabolismo celular produce desechos, ¿no? Desechos tóxicos. ¿Qué desechos conocen tóxicos? Dióxido de carbono. Amoníaco. Ya, eso iría en los gases, ya, está bien, pero si es de la respiración celular. Otros. Urea, excelente. Muy bien, la urea. ¿La urea de dónde proviene? Del metabolismo de las proteínas, ¿no? La urea proviene del metabolismo de las proteínas y esta se va a transformar en el plasma de la sangre, ¿no? La urea, y hay otro compuesto similar que es la creatina, ¿no? Que está localizada en el músculo, también se transporta de la sangre, desde los músculos hacia dónde? Hacia los riñones. Sí. No, la creatinina y la urea son los laboratorios que yo diariamente voy pidiendo a los pacientes para ver exactamente la funcionalidad de los riñones. Como la sangre es el medio de transporte, acá podemos medir los valores normales de estos desechos tóxicos. Un paciente que tiene insuficiencia renal, ¿cómo van a estar estos valores? ¿Normales, bajos o elevados? Elevados. ¿Cierto? ¿Qué más nos permite transportar la sangre? Una de las funciones principales es el transporte. ¿Qué más? Hormonas, ¿no? ¿Y los fármacos? También. ¿No? ¿Quién no ha ingerido un fármaco? ¿No? ¿Quién no ha tomado un paracetamol en su vida, un antibiótico? ¿No? Y vamos a ver en el transporte de fármacos u hormonas en específico, que los fármacos se pueden transportar de forma libre o de forma fija a las proteínas. De forma libre significa que van a estar disueltas en el plasma y algunas van a estar fijas a las proteínas. ¿Bien? Transporte, homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? El estado de equilibrio. ¿El equilibrio de qué? Del medio interno. ¿Cierto? Y eso cómo vamos a lograr con la regulación de la temperatura, regulación de la composición del líquido extracelular, el estado ácido-base. Algo que nos hemos olvidado mencionar, la sangre participa en la inmunidad, ¿no? Hay dos tipos de inmunidad: la inmunidad innata y adquirida, ¿no? Y también hay la inmunidad de tipo celular, ¿no? Y de tipo humoral. Bien, este es otro tipo de clasificación. Una de las funciones que está relacionada con la propia sangre es la pérdida de la misma o la pérdida de la sangre como tal, ¿no? La sangre circula en el aparato circulatorio en estado líquido. Pero ¿qué pasa si se pierde la continuidad o la integridad del endotelio vascular? ¿No? ¿Qué es lo que sucede como complicación?
Hemorragia. Una hemorragia, ¿no? La sangre fluye a través de los vasos, ¿no? Con un flujo que se llama flujo laminar. Es lo normal, ¿no? Pero si nosotros perdemos la integridad del endotelio vascular, como complicación podríamos tener hemorragia. Pero la sangre tiene la propiedad de ¿qué? De formar en primera instancia un tapón de ciertas células. ¿Cómo se va a conocer esto? Tapón plaquetal. Es la primera línea de defensa ante la pérdida sanguínea. Cuando ustedes alguna vez han tomado la muestra de sangre en el dedo para la glucemia, Sí. ¿no? O simplemente una muestra sanguínea en la región de la flexura del codo. ¿Qué es lo que les dice? ¿No? Apriete, ¿no? Por unos 5 minutos. Pero hay una prueba que se llama tiempo de sangría. Muy bien. Tiempo de sangría. Es el tiempo en el cual, ¿no?, un vaso arterial deja de sangrar. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo es este tiempo de sangría? Es de 1 a 3 minutos. O algunos dicen de 3 a 5 minutos. Se puede hacer con un pinchazo en el lóbulo de la oreja. Muy bien. Y ustedes van poniendo un papel filtro, ¿no?, para ver en qué momento deja de sangrar, sin hacer presión. Lo normal es de 1 a 3 minutos y en ese tiempo debería formarse el tapón plaquetal. Y es la primera línea de defensa para evitar las pérdidas sanguíneas o hemorragias. Y bueno, habíamos mencionado que existe lo que es el plasma y el hematócrito. El hematócrito es el porcentaje de elementos formes, ¿no?, de la sangre en relación al plasma. ¿Cuánto es este hematócrito? 45% promedio. O sea, quiere decir que el 45% del 100% de la sangre van a ser elementos celulares. Y en su gran mayoría van a ser glóbulos rojos, ¿no? Ese es el hematócrito. Es muy diferente a la hemoglobina. Muy bien. Cuando se hace el estudio de la anemia, hay mucha confusión. ¿Ya? La hemoglobina va a representar, ¿no?, la cantidad de esta proteína que se encuentra en los glóbulos rojos, ¿no?, pero solo los glóbulos rojos. En cambio, el hematócrito representa lo que es la composición de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de anemia, muchas veces toman en cuenta hematócrito y hemoglobina. No está mal. Incluso sus profesores o docentes les van a decir que para medir la anemia, para valorar la anemia, tomen en cuenta el hematócrito. No es lo más apropiado, ayuda en el diagnóstico, pero lo más apropiado es la hemoglobina. Bien, porque conocemos ya que el hematócrito representa todos los elementos formes. Bien, y la anemia solo estamos hablando de glóbulos rojos. Ok. Ahora, ¿cuánto de sangre es lo que tenemos? ¿Cuánto es el volumen de sangre? Lo que se conoce como volemia. Bien. Aquí tenemos dos valores, ¿no?, para varones y mujeres. Muy bien. Se dice que en varones es el promedio de 6.5 más menos 8 ml por kilogramo de peso y en mujeres 59 ml por kilogramo de peso. Muy bien, como promedio. Esa es una fórmula, ¿no?, para calcular la volemia total en un adulto. Muy bien. Pero eso es en un adulto. En un niño va a ser mucho más. Muy bien. Va a variar. ¿Listo? Y eso en su momento se va a aplicar, por ejemplo, cuando estén en pediatría, les van a dar valores diferentes. Ahora, pero ¿cuánto es el porcentaje de sangre? Bueno, ¿cuánto es el porcentaje que ocupa la sangre en relación al peso corporal? De 7 a 8% de peso corporal total, ¿no? ¿Eso qué significa? Que si tenemos un sujeto masculino, ¿no?, que pese 65 kilogramos, esto va a representar ¿cuánto? El 100% de su peso.
Y si la sangre representa el 7%, ¿cuánto es su volemia? ¿Cuánto me sale, muchachos? 65 por 7 dividido entre 100. 10,8. ¿Sí? ¿Está bien? No. ¿Cuánto es el volumen normal? El promedio es 5 litros lo que debe manejar. ¿No? Es el promedio, ¿no? Pero ¿cuánto sale en el paciente? 4.5. ¿No? Por eso lo dudaba. ¿10 litros? Claro, a menos que pese, no sé, 160 kilogramos. Entonces, el promedio, ¿no?, de volemia es 5 litros, más o menos. Entonces, y en este sujeto, ¿cuánto sería? 4.5 litros. Ahora, si queremos ser un poquito más detallistas, el 5% de esto, este es el 100%. El 5% va a corresponder a lo que es el plasma y el 3 al 8% va a corresponder a lo que es el hematócrito. Muy bien. ¿Cuánto será el 5%? El 5% en realidad, ojo, acá me estoy refiriendo al 5% del peso corporal total. Muy bien. Porque este 7% se va a dividir en 5% de plasma y en 3 a 8% de hematócrito. Muy bien. Si queremos sacar directamente el valor de plasma, hacemos el 5% del peso corporal total. Muy bien. 3,25. Muy bien, 3,25 el volumen de plasma. ¿Verdad? Y eso es lo que podríamos calcular, muy bien, de acuerdo a fórmulas. ¿No? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Preguntas? ¿No? Si tienen alguna pregunta, sin ningún problema pueden hacerla. Muy bien. Como les dijo el doctor, hay cosas que no están en el libro y eso es lo que se trata de. Sí, por ahí. Para conocer las medidas de volumen, sangre, hematocrito y plasma, es 7% de toda la sangre, ¿no? Sí. Y para conocer el hematocrito del plasma, sacamos el 5 o el 3% de ese 7%. No, del peso corporal total. Por ejemplo, para el hematócrito hay diferentes formas, no es la mejor. Ya eso lo vamos a tocar la siguiente clase. Vamos a hacerlo con el plasma. Si en este sujeto de 65 kilogramos yo quiero saber cuánto es aproximadamente el plasma, ¿cuánto es el plasma? Es el 5%. Entonces, reemplazo el 5% del peso corporal total. Entonces, el plasma va a representar ¿cuánto? 5 por 65 dividido entre 100. 3.25 litros. Muy bien, 3.25 litros. ¿No? Para el hematócrito, el 3%, eso olvídalo todavía, porque para medir el hematócrito hay fórmulas mucho más específicas, pero de forma superficial se puede medir esta forma. Muy bien. Muy bien, vamos a pasar al eritrocito como tal. Este va a ser, muy bien, las células más abundantes en la sangre, ¿ya? Y tiene un valor aproximado, muy bien, de 5 millones de células por milímetro cúbico, como promedio, pero varía, muy bien. ¿Cuál es la función principal de los eritrocitos? El transporte de oxígeno, ¿no? El transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos periféricos, ¿no? ¿Cuál es la otra función? Recoger el dióxido de carbono desde los tejidos y descargarlo en los pulmones. Y una de las funciones que no tiene que ver con el transporte de gases es que el eritrocito, gracias a la hemoglobina, ayuda en el control del equilibrio ácido-base. ¿Muy bien? Participa como, la hemoglobina como tal, participa como amortiguador del pH sanguíneo.
Y esto se debe gracias a ¿qué? A una enzima que se llama anidrasa carbónica. Muy bien. Entonces, en el eritrocito no solo tenemos la función de transportar oxígeno o dióxido de carbono, sino también participa en la regulación del equilibrio ácido-base, gracias a esta enzima, ¿no? Por ejemplo, acá tengo la reacción, ¿no?, que se produce en un tejido periférico y en el glóbulo rojo al momento de recoger el dióxido de carbono. Aquí tengo el dióxido de carbono que está en el